Bueno, muy buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. En esta tarde, ¿verdad? Estamos agradecidos primeramente con Dios de estar aquí, ¿verdad? Estamos con todos mis hermanos, nuevamente, ¿verdad? El podcast Los Malac. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Una edición especial desde el Parque Central, ¿verdad? Aquí de Guaymitas. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo miran el ambiente? Frescos, realmente un lugar hermoso. Estamos llenos de la expectativa de lo que el Señor va a hacer aquí y lo que va a hacer en el podcast también. Amén. Les vamos a contar primero qué estamos haciendo Sí, aquí, es ¿va? cierto. Aparte del podcast, pero fíjense que pues estamos aquí, ¿verdad? ¿Y por qué Aparte de la andamos con iglesia. estas camisas? Sí, porque ¿Va? andamos con las camisas. Estamos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Con el privilegio apoyando, ¿verdad? La Iglesia de Cristo de Benecer, ¿verdad? Aquí de Guaymitas, Camino, ¿verdad? De Vida. Ahí tal vez en el podcast les va a aparecer ahí para que los puedan seguir en las redes sociales también. Pero estamos con todo el equipo de la Iglesia Central de Benecer, pues en evangelismo, ¿verdad? Y quisimos aprovechar, tenemos varios hermanos que están ahí alrededor del parque, ¿verdad? Y también alrededor de todo el pueblo evangelizando, ¿verdad? Que aquí, pues tal vez no se logra ver, pero van cada uno con un tratado para poder llevar el evangelio a todo aquel que quiere escuchar de parte de Dios. Que al Perdón. final ese es la comisión de la iglesia, ¿verdad? Al final ese es el llamado de la iglesia, que se ejecuta de diferentes maneras, es otro tema, pero realmente el llamado de la iglesia es ir y hacer discípulos. Y eso es lo que nosotros andamos haciendo. Estamos aquí con el privilegiado del pastor Boris, alegres, ¿verdad? Porque está comenzando esta obra aquí en Guaymita y la estamos haciendo con ayuda del Señor y por eso Amén. estamos acá hoy. Amén. Decidimos nombrar este podcast Camino, Verdad y Vida, basado en San Juan 14:6, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eh, entonces, nosotros tenemos ya 7 meses de estar aquí trabajando en la obra. Trabajamos en lo que es La Colorada, que es una comunidad cercana aquí a Guaymita. Estamos en el Parque Central de Guaymita. Y el Señor puso en nuestro corazón el poder desarrollar esta labor evangelística. De hecho, la misión y la visión de nuestro ministerio está basada en este versículo. El Señor puso en mi corazón la visión de poder llegar a la gente y poderles hablar acerca del camino. La Biblia dice que hay un solo camino y es Cristo, ¿verdad? Él dice, yo soy el camino. Y traer a la gente al camino, enseñarles la verdad para que obtengan la vida eterna. En concreto y en resumen, esa es la visión que hemos recibido nosotros aquí en el sector de Guaymas, porque queremos ser una iglesia sectorial, o sea, que podamos cubrir todos los sectores. Y hemos decidido comenzar aquí en el corazón y en el centro de Guaymita para poder traer esta labor, esta palabra, esta semilla que queremos sembrar. Y este podcast lo hemos nombrado Camino, Verdad y Vida, con esa misma razón, porque sabemos de que es necesario que cumplamos con la gran comisión de exponer la palabra, de exponer el evangelio a toda criatura. Y ahora, como vos lo has dicho, hay varios hermanos de Iglesia de Cristo de Benecer Central que nos están apoyando en esta labor y nosotros queríamos aprovechar el podcast para poder lanzar esa palabra también. Cabal, no, y platicábamos ahí, ¿verdad? Fuera de cámaras, que si nos podemos tomar de repente algo de la Biblia, que dice que Pedro, el Señor le dijo, ¿verdad? Que tirara las redes, ¿verdad? Y entonces dice que fue una pesca milagrosa, ¿verdad? Dice que las redes se rompían. Pero agarrando esa palabrita de las redes, ahora hay plataformas digitales que a veces son mal utilizadas, ¿verdad? Y a veces perdemos tal vez energías y tiempo en ver y consumir cosas que tal vez no son edificantes. Y pues nosotros queremos de alguna manera, a través de las redes, a través de las plataformas, poder llevar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? A la vida de cada uno de ustedes. Evangelismo digital, te decía yo entre Amén. cámaras, atrás de cámaras, que queremos hacer evangelismo digital, pues esta es la forma más versátil y fácil de poder llegar con un mensaje. Pero, ¿qué es realmente evangelismo? Y basado en esta palabra que es camino, verdad y vida. Fíjense que yo pensaba en esta frase que es hermosa, porque cuando nosotros escuchamos a Jesús decir, yo soy, en los evangelios encontramos que lo dice 7 veces. 7 veces y cuando él dice camino, verdad y vida es la 6ª vez que él lo dice. Cuando nosotros revisamos la numerología bíblica, en la numerología bíblica, cada uno de los números tiene un significado, pero a mí me llamó mucho la atención el número 3, que dice que el significado del 3 es incompleto. El 6 es número de hombre, dice que es imperfección.
es imperfecto. Y la última expresión, que es la séptima, dice que el 7 es perfecto, o sea, el Señor es perfecto. Entonces, me gusta la ubicación en la que el Señor dice camino, verdad y vida, porque hace denotar la imperfección del hombre que está sobre lo completo, que es el 3, pero por debajo de Qué lo bonito eso. perfecto. ¿Verdad? Y eso es lindo, pues, si Sí, deja muy esos lindo. aditamientos, enseñándoles a la gente de que realmente solamente Él es completo, solamente Él es perfecto. Amén. Miren qué hermoso, porque en realidad cuando hablamos nosotros sobre el 3, ¿va? Por encima de lo completo, podríamos aplicar que hay mucha gente que se cree que están tan bien, que no tienen necesidad de nada, que no le hacen daño a nadie y que creen que con eso se han ganado el cielo. Pero el Señor dice, no, o sea, yo soy el camino. Después por eso da la declaración. El joven rico, o sea, cuando el Señor viene y le dice, maestro, todo lo cumple a cabalidad, parafraseando un poco, pero el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico se queda, vamos a decir, hasta pasmado, petrificado, porque dice, ¿cómo voy a dejar todo lo que tengo? O sea, si yo soy perfecto ante la ley. Y así sucede hoy en día. Mucha gente puede decir, no, yo tengo buen estatus social, no hago daño a nadie, yo dono a las ONG, por así decirlo, pero les falta una cosa, nacer de nuevo. Les hace falta una cosa, dar su vida a Cristo, entregar su corazón a Cristo, porque Dios no pide solo, más que lo que podemos ofrecer, solo un corazón dispuesto. Y ese versículo de Juan 4:16 que nos dice el hermano Boris, habla de el que viene al Padre, dice ese mismo versículo, ¿verdad? Y cuando uno viene, ve esa palabra en el diccionario Vine, es origen. Entonces lo que ustedes hablaban, yo hablaba tras de cámara también con la muchacha y ¿qué es evangelizar? A veces creemos que evangelizar es inventarle una vida nueva a alguien o decirle, vas a venir a un camino desconocido para vos, porque a quién le gusta el cambio, a quién le gusta salir de su confort, a nadie, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero yo estudiaba eso de que volver al origen, realmente el evangelismo no es convencer a la gente que cambie su vida por completo, es que vuelva de donde salió. Le preguntaba yo a alguien hace poquito con el que estábamos hablando, ¿hace cuánto aceptó a Cristo? No, yo lo acepté hace 2 años, pero hace 2 años usted no le pertenece a Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo desde que nacimos. Entonces, el trabajo que hacemos nosotros es el ministerio de la reconciliación, que dice Pablo en 2 Corintios 15. Dice que el ministerio que nos dio es de la reconciliación. Yo me preguntaba, si el ministerio que nos dio es de la reconciliación, entonces solo es de evangelizar a las personas que ya conocen de Cristo. Pero no, es una reconciliación completa. Volver, hablábamos de Pablo, que Pablo, como él creía que él estaba en la correcta vía, ¿verdad? En el correcto camino, cuando realmente tuvo que salir de ese camino para volver al origen, que es el Evangelio de Cristo. Fíjate bien bonito porque si de hecho para alguien que es estudioso, ¿verdad? Y conoce en Filipenses, lo puede leer, y para aquel que de repente es primera vez que escucha, fíjense que Pablo tenía un perfil, o tal vez el mejor perfil, porque dice que Pablo, el mejor currículum, ¿verdad? Y en Filipenses, ¿verdad? Él habla y dice, antes creía, él dice, antes yo creía que todas estas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? Dice que tenía un buen perfil, era fariseo en cuanto a la ley, ¿verdad? Era un hombre que cumplía la ley a cabalidad. Y entonces dice, antes yo creía que todo lo que yo era bueno, pero he dejado todas estas cosas y las he tenido como basura, dice, para ganar a Cristo. Entonces yo creo que la pregunta, ¿verdad? Que a veces la gente se hace, porque ahora el evangelismo, ¿verdad? E incluso nosotros cuando nos dicen, te toca ir a evangelizar, a veces se cree o la iglesia cree que el evangelismo es ir a convencer a alguien. Y realmente no es eso. Realmente la Biblia dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quedó acá, ¿verdad? Entonces dice que Él se encarga de convencer al mundo. El Espíritu Santo, no nosotros. Amén. De convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces el evangelio más que todo yo creo que es eso, ¿verdad? Mostrar a Cristo y poder decir todo tu perfil, como decía Rubén, es bueno hoy, tentativamente bueno, pero si no tenés a Cristo en tu corazón, de nada vale. Y que el Espíritu nos dice que estamos necesitados de un Padre, estamos necesitados de volver a Él. Les pongo como ejemplo lo que estamos haciendo ahorita en Guaymita.
empezamos a orar. Bueno, el pastor Boris empezó a orar para habilitarnos y cerramos los ojos para recibir la bendición, y cuando la abrimos, habían 3, 4 personas ya buscando del Señor, que no eran parte del equipo, pero que escucharon una oración y tuvieron necesidad. Todos estamos necesitados. Usted que nos está viendo está necesitado de Cristo. Nosotros que estamos aquí sentados, que estudiamos, estamos necesitados de Cristo. Necesitamos a Cristo. Amén. Solo agregando un poco, Hechos 8:6 dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Hay una multitud deseosa de escuchar el mensaje del Evangelio. Y hablaba Víctor sobre las redes. Antes pensaba uno, predicar a las naciones, ir a un avión, montar un avión e ir a otro país. Qué bonito. Pero ahora con las redes sociales podemos ir a predicar a las naciones sin necesidad de ir a un aeropuerto, comprar un ticket e irnos. O sea, desde cualquier plataforma ya estamos predicando a alguien. Porque hay gente que anhela eso. Usted que nos está escuchando, quizás no sé lo que usted está viviendo, pero quizás la palabra que Dios tiene para usted, eso va a cambiar y transformar su vida. Así es, qué bonito eso. Y Porque puede hacer de que nosotros, por ejemplo, no seamos diestros, ¿verdad? Quizás en el manejo de este programa, aún el equipo, o sea, no tenemos, ustedes ya escuchan el ambiente, o sea, no tenemos un buen equipo, pero si hay algo que sí tenemos es el anhelo y el deseo de poder trasladar y hablar de Cristo. Y creo que todos los que estamos aquí hemos sido movidos por eso, porque hemos entendido la necesidad que hay en el mundo. Amén. Hemos entendido la necesidad que hay en nuestro país. Y qué lindo poder tener esta plataforma para poder alcanzar, Amén. Eso es lo lindo, a la vida, poder traer este mensaje importante que sin duda el único camino es Jesús. A mí me gustaba, leía un versículo, creo que es en Isaías. Isaías habla acerca de ese camino en relación a Jesús. Imagínense cuántos años antes fue escrito. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Qué lindo eso. Entonces, qué lindo entender de que ese camino es Cristo y que el Señor no pide mucho de nosotros. Y la Biblia dice, hijito mío, dame tu corazón. O sea, el Señor solamente pide el corazón. Y al dárselo y entregárselo, nosotros entonces nos ponemos en ese camino. O sea, que el requisito es mínimo porque no tenemos que hacer nada. Mínimo digo porque lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión. Y de ahí todo lo hace el Señor. Por torpe que fuéramos, pero si vamos en el camino, no hay pérdida alguna, solo ganancia. Amén. ¿Amén? sí, definitivamente. Y ese versículo que tocaba ahorita traía a mi memoria a la mujer de flujo, que es un camino que no se puede ensuciar, es un camino de santidad. Muchas veces nosotros nos creemos tan sucios, que podemos ensuciar a Jesús, que fue lo que le pasaba a la ley. La ley era tan frágil, por decirlo así, hay religiones tan frágiles de que piensan que un inmundo, una persona pecadora puede llegar a estropear la santidad o la contaminación de esa religión. Pero Jesús viene y no todo lo que Jesús toca, por muy sucio que vengas, queda limpio. Y eso fue lo que le pasó a la mujer de flujo de sangre, que dijo, perdóname por tocarte porque te ensucié. No, vos te limpiaste o tú te limpiaste. Entonces nosotros ahorita en el evangelismo no es, no, yo no puedo ir a una iglesia porque estoy sucio, yo no puedo aceptar. No, al contrario, venga, límpiese. Amén. Miren que yo quiero romper un poquito el hielo, ¿verdad? Así que tal vez quien nos está escuchando está siendo edificado, pero yo me imagino, por ejemplo, si yo nos estuviera escuchando a nosotros mismos, ¿verdad? Ahorita, entonces tal vez alguien que es cristiano, que viene o que es recién nacido, se preguntaría, pero ¿y cómo puedo transmitir todos esos conocimientos en la vida práctica? O sea, contémosles un poquito a los hermanos cuál es la practicidad de este evangelio, porque muchas veces, como yo mencionaba, nos enseñan que el evangelismo tiene que ser, tenés que tener la habilidad para poder evangelizar, tenés que tener las enseñanzas necesarias para poder llevar el evangelio, y muchas veces por eso es que muchos de nosotros no evangelizamos. Entonces, de repente podemos aquí dar alguna táctica sobre cómo lo hemos hecho. Por ejemplo, voy a empezar por lo que hablábamos. Yo tuve una experiencia, y voy a contar una experiencia no de la Biblia, sino que una experiencia así, personal. Tuve una experiencia, estaba en un restaurante sentado, ¿verdad? Ahí con unas personas comiendo.
y una de las que estaba comiendo conmigo, llegó la mesera y la mesera pues, nos atendió bien. Y entonces esta persona que estaba conmigo solo se le acercó a la mesera, ¿verdad? Y entonces le preguntó, mira, nosotros somos cristianos, le dijo, y queremos hacer una oración. Solo quiero saber si tenés alguna petición en tu corazón. Entonces la mesera de la nada le dijo la petición, ¿verdad? Y entonces en ese momento, dos minutos, y oramos por la mesera. Y pues la mesera se fue, ¿verdad? Y cuando la mesera regresó, nos contaba uno de los managers de ese lugar que la mesera era la primera vez. O sea, nosotros fuimos los primeros clientes para ella. Gloria. Y entonces cuando él nos contaba eso, yo decía, esta mesera se llevó una experiencia porque dijo, son mis primeros clientes y lo primero que hacen es orar por Bendecirme. mi vida, bendecirme. Para no hacer larga la historia por el tiempo, eso fue un miércoles, pónganle. Creo que el domingo la mesera ya estaba aceptando a Cristo. Porque la persona que se tomó el atrevimiento de romper el hielo y de hacer algo diferente, le tomó el número y le dijo, mira, el domingo hay día de culto, te invito. Sin presionarla, sin de repente llevarla del pelo, ¿va? Como a veces de repente enseñan, pero le mostró a Cristo de una manera diferente. Y yo creo que esa es una de las formas también prácticas en donde se puede mostrar el Evangelio. Porque hablamos todos aquí que el Evangelio llega donde hay necesidad. Amén. En una prédica del pastor Boris, por cierto, en una prédica de él hacía una pregunta y decía, nos preguntaba a cada uno de nosotros, ¿cómo llegaste al Evangelio? ¿Cómo llegaste al Evangelio? Todos llegamos, claro, el Señor, Dios nos llevó, etcétera, pero ¿cómo llevamos? ¿Cómo llegamos? Alguien nos habló de Cristo, alguien abrió la boca, como dice su palabra, abre la boca que yo la llenaré. Y no es difícil, hermano, evangelizar. Uno cree que evangelizar es ir y contar todo, como hizo el predicador, ¿verdad? Hablar de toda la palabra del Señor, cuando solamente es decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Como nosotros 4 personas que antes tal vez no valíamos nada ante la sociedad, ahora estamos aquí platicándole a usted, hablándole de Cristo. Entonces, eso es el Evangelio, mostrar a Cristo. Sí, la verdad que sabemos de que hay tanta necesidad, hay tanta gente quebrada, tanta gente que ha llegado a un punto de su vida que siente que ya no tiene sentido. Creo que el anhelo de nosotros es poder decirle en esta tarde, bueno, no sé qué hora nos estará escuchando o noche, decirle de que hay alguien que puede restaurar, hay alguien que puede producir vida, hay alguien que puede restaurar y ponerle ese sentido a nuestra vida. Punto de quiebre. Creo que todo ser humano en algún momento va a experimentar esa parte, poder quebrarse por completo. Y lastimosamente ahí es donde mucha gente a veces toma decisiones erradas. Hay gente que decide terminar su vida hasta ahí y otra gente pues desesperada mucho tiempo naufragia y está sumergida en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Pero para ustedes esta palabra, Jesucristo dice, yo soy el camino. Amén. Amén. Yo soy la verdad. Esa verdad, la única verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, entregando su vida por nosotros en una cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, muriendo en esa cruz, pero al tercer día resucitó para darnos la victoria, para darnos vida eterna. Esa es la verdad. Y la vida es la vida, esa vida que solamente en Dios podemos encontrar. La vida del mundo es una vida vana, una vida sin sentido. Solamente en Dios vamos a tener esa vida. Esa Amén. vida sola. Amén, aleluya. Y como decía Verne y Víctor, el evangelismo, tenemos que exponerlo de manera práctica, porque pensamos que ir a hacer evangelismo es subirme a un púlpito a predicar, pero también podemos hacer evangelismo compartiendo quizás con algo tan sencillo, con un post-it, un versículo bíblico. Un tratado. Me pasó una vez en el trabajo, y no sé, siempre uso post-it, el Señor me puso el corazón, para un versículo, y se le dio a un compañero de trabajo. Yo no sé qué pasaba el compa en ese momento, pero me dice, Rubén, puchica, esto me edificó, no lo esperaba, porque me vino a mi vida. Yo quedé impactado porque a veces por pena no predicamos el evangelio,
que estoy muy cargado en el trabajo, o tengo que hacer X o Y razón. Pero siempre, en cualquier lugar donde el Señor nos mande, siempre es buen momento para predicar el Evangelio. Amén. Fíjense que tenemos, creo que 3, 4 minutos, de repente solo para cerrar. Solo quiero compartir algo con lo que decía Rubén, ¿verdad? Y es que vemos que hubo alguien que vino a la tierra que era, como quien dice, o debería de ser nuestro mayor ejemplo, y es Jesús. ¿Cómo evangelizaba Jesús? O sea, ¿cómo lo hacía Jesús? Y cuando yo me pongo a pensar en eso, veo que Jesús dice que estaba en el templo, ¿verdad? Y predicaba la palabra, pero dice que también estaba y se sentaba con los pecadores, comía con los pecadores. Y entonces dice que la gente le preguntaba, de hecho los fariseos le decían, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús se sienta a comer con esta gente pecadora de mala fama? Entonces Jesús decía, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino que son los enfermos que tienen. Entonces vemos un ejemplo en Jesús que él sabía y se volvía parte de la gente común. Y yo creo que a veces usted que nos está escuchando y que tal vez ha tenido temor de poder llevar y transmitir el Evangelio, no necesita ser tan espiritual. O sea, quiero que no me malinterprete, ¿verdad? Pero Pablo decía, con los débiles me muestro débil. Y entonces yo creo que es necesario que nosotros, tiempo y fuera de tiempo, podamos predicar. Mira lo que Rubén decía, con un post-it, con una palabra, con un mensajito en la mañana a sus compañeros de trabajo, que Dios los bendiga hoy, el Señor está con ustedes, ya le metió en la mente y en el corazón a Cristo Jesús, a alguien que ni siquiera ora en la mañana, por ejemplo. Entonces, no sé si quieren compartir algo de Sí, repente no, de hecho, para cerrar eso. Me gusta porque decís vos, o sea, no ser tan espiritual. Yo creo que lo decís desde la perspectiva de que para ser cristiano no se necesita, o para proyectar a Cristo no se necesita de tanta espiritualidad, o al menos reflejar o aparentar, sino como Jesús hacía. O sea, el Señor se hacía con la gente, se sentaba con la gente, exponía el mensaje. Y creo que a veces, y esto es para los cristianos, ¿verdad? A Sí. veces nos sentimos tan espirituales, pero tan espirituales que creemos que nos vamos a contaminar si hablamos con alguien de que de repente no conoce a Jesús, y no, todo lo contrario. Más bien a eso nos llamó el Señor. Claro, no a contaminarnos, sino, o bien, más bien nosotros contaminar a la gente. Pero En un buen sentido, amén, contaminarlos amén. en el buen sentido, ¿verdad? Contaminarlos de la verdad. Es que me venía ahorita eso de contaminar porque a Pablo le decían, estos son como plagas, ¿verdad? Porque predicaban tanto el evangelio y, o sea, era tan apasionado aquello que la gente terminaba contaminada, Contagiados. contagiada. Gracias por corregirlo. Yo creo que es mejor se escucha. Se escucha mejor contagiado. Se Sí, contagiaban del terminaba Evangelio. contagiando de eso, de esa hermosura del evangelio. Amén. Amén. Sí. Amén. Y, Amén. No sé hablaba- si querés. y no, y para terminar, tuvimos una salida hace poco que enseñábamos qué es evangelizar. Y las preguntas más fuertes que se hacían es una persona que está renuente a conocer a Cristo, ¿y por qué necesito ser salvado? O sea, ¿qué hice de mal yo para salvarme? Y me gustaba este tratado porque dice, he pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos necesitamos ser salvos del pecado. Ah, hermano, entonces si yo acepto al Señor, ¿voy a dejar de pecar? No, pero va a tener alguien quien abogue por usted cada vez que lo haga. Juan lo dice, abogado. Amén, Tenemos ante el amén. Padre. No, yo creo que ha sido una tarde, ¿verdad?, de bendición. Me quedo con mucho de lo que hablamos, pero yo creo que el mensaje hoy para la audiencia y el mensaje de la audiencia hacia su familia, hacia sus amigos, perdón, debería de ser que Cristo no se quede en un solo lugar. Tenemos un evento ahí, ¿verdad?, dándole publicidad también ahí al Soy de Cristo, y habla de Soy de Cristo en movimiento. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha depositado por ejemplo, lo que Dios depositó en el corazón del pastor Boris, hoy se está viendo en todo el pueblo de Guaymitas. ¿Por qué? Porque hubo alguien, yo sé que lo va a tomar de la mejor manera, hubo alguien que no se quedó con Cristo en el corazón. Hubo alguien que dijo, yo quiero ir a exponer a Cristo en el pueblo, en las naciones, en las casas. Entonces yo creo que eso debería de ser Cristo en nosotros, ¿verdad? Una esperanza, pero no solamente para nosotros, para los de nuestra casa y también para todos los que nos rodean, ¿verdad? Y ya para terminar y que oremos, Amén. solo quiero dar la dirección de la Iglesia de Cristo de Benecer de Guaymita Lloro. Usted que nos está viendo, usted que yo sé que está en Estados Unidos, está en otros lugares y tiene familia aquí en Lloro, o usted que es de Lloro y no está viendo, la iglesia está ubicada en barrio
La Colorada, entrada principal, familia Alemán, más conocida como la casa de Doña Carlota, ¿verdad? Horarios de culto son los sábados 7 p.m. y pues nos puede escribir para que nosotros le podamos entregar el número de él y así pueda ser parte de esta congregación. Solo aclarar, en realidad estamos en Guaymita, pero la iglesia la estamos desarrollando en La Colorada. Entendemos de que aquí las comunidades están como que bien segmentadas, ¿verdad? Entonces es Guaymas, todo es Guaymas. Ok. Sí. Entonces la gente, de hecho estuve platicando con alguien y me decía, están aquí en Guaymita, me dice, y ya le dije que no, que estamos en La Colorada, porque es que son bien sectoriales. Entonces solamente aclarar que estamos en La Colorada y Bueno saberlo. el deseo y el anhelo de nosotros es abarcar todo el sector de Guaymas, llegar a cada aldea, llegar a cada comunidad para ir a exponer la palabra, porque a eso nos mandó el Señor, a hacer el evangelio. Amén. Amén. No sé si oramos, Rubén. Rubén Tírate la Suazo. oración Uy. de debut. Sí. Oramos. Ha sido un bonito momento y es necesario saber de dónde nos ha sacado el Señor. Tal vez usted en ese momento, si no conoce a Cristo, es la oportunidad perfecta que Dios le da para que pueda entregar su vida al Señor. Amén. Entonces, Amén. amantísimo Sí, Padre sí, Celestial, te damos la gloria y la honra por este día, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido, Señor. Señor, te Declaramos, pedimos Señor, que que tu este evangelio, pueblo, Señor, Señor, se predique, Señor, en todo será lugar, Señor. inundado Sabemos que no de somos tu los presencia, perfectos, Señor. los más Sabemos, aptos, Señor, Señor, que pero este por tu pueblo misericordia conocerá aquí estamos, Señor. quién es Te damos la Dios. gloria y la honra, papito Conocerá lindo. que tú eres Te el Rey de agradecemos Reyes por y todo. Señor de Señores. Señor, asimismo, Este Señor, pueblo por será todas las personas, inundado Señor, de que tu están amor, Señor, en el sintonizándonos, nombre Señor. poderoso de Que puedan, Jesús, Señor, que todos recibir esa aquellos palabra, que nos han Señor. escuchado, Que esa que palabra todos aquellos que germine nos y dé han frutos visto, al 30, al 100 y puedan al hoy 100 por uno, conocerte, Señor. Señor, y que Te su alabamos y te deseo glorificamos, principal Señor. sea Te damos la conocerte y gloria y la amarte, honra, Señor. papito lindo. En el nombre de En el Jesús. nombre Amén, poderoso de amén y Jesús. amén. Yo quisiera terminar haciendo la invitación, si hubiese alguien que ha sentido identificado con este mensaje, ha sentido que el Señor lo ha ministrado y quisiera aceptar a Jesús, yo le voy a pedir que haga esta oración. Creo que no nos podemos ir sin hacer esta petición y exponer esta solicitud. Si usted quiere, puede repetir conmigo la oración para salvación y luego que usted la haga, si está en esta comunidad, buscarnos, puede, si no tiene dónde congregarse, buscar congregarse con nosotros o en cualquier iglesia cercana. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. Confieso de que tú eres el Hijo de Dios. Declaro que soy pecador y que necesito de ti. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados y lávame. En el nombre de Jesús, sálvame. Amén y amén. Es más que suficiente si usted hizo esta oración. El Señor dice de que cuando nosotros confesamos y creemos con nuestros labios y corazón, seremos salvos. Es lo único que se necesita, ¿verdad? Bueno, Así que lo bendecimos y gracias por sintonizar. Que el agradecidos. Señor les bendiga. Y nos vemos en el Ustedes- siguiente episodio.